República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial del 26 de diciembre de 2025. En el análisis de hoy, la renovación de autorizaciones a varias empresas de seguridad privada, un nuevo procedimiento para la convalidación de títulos militares obtenidos en el extranjero, una serie de nombramientos en el sector salud y en la Defensoría del Pueblo y un ajuste a nivel nacional de las tarifas del transporte público. Vale, vamos a meterle mano a esto. Lo primero que salta a la vista es un bloque de resoluciones. Vienen del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y tratan sobre empresas de seguridad. Hay una que destaca bastante. Draco Protection Group, CA. Sí. No recibe una, sino 3 renovaciones de licencia para operar. Y todo en la zona de la capital y el estado Miranda. Y fíjate en la especificidad, que es donde está la miga del asunto. No es un permiso genérico de seguridad y ya está. No para nada. Se le renueva una autorización para vigilancia. Pero, y esto es importante, explícitamente sin armamento. Luego tiene otra, para protección de personas y bienes, que bueno, son los escoltas de toda la vida. Y esa sí es con armas. Esa sí es con armamento. Y hay una tercera, para transporte y custodia, que vuelve a ser sin armamento. O sea que el Estado está diferenciando con lupa qué puede hacer cada empresa y sobre todo con qué herramientas. Exacto. No es lo mismo vigilar una nave industrial que escoltar a una persona. Pero, ¿por qué este nivel de detalle tan exhaustivo? ¿Qué se busca con esta compartimentación? Bueno, yo creo que aquí lo fascinante es pensar en las implicaciones que tiene. Este nivel de detalle no es casual, ni mucho menos. No. Podría sugerir una preocupación muy clara del Estado por controlar qué tipo de fuerza privada tiene acceso a armamento y, sobre todo, para qué fines concretos. Separar la vigilancia de naves, que es algo estático, de la protección de personas con armas letales es una forma de compartimentar el poder. Claro. Es una manera de decir, te permito operar, sí, pero solo en este carril y con estas reglas. Quizás se busque evitar la creación de pequeñas milicias privadas o que una sola empresa acumule demasiada capacidad coercitiva. Claro, es una forma de mantenerlos bajo control. Y además, que no es un cheque en blanco. Estas licencias, si no me equivoco, se renuevan solo por un año. Desde luego. Y eso es clave. El control es anual. La Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, la DGServisP, les tiene, por así decirlo, cogidos con una correa corta. Cada año tienen que pasar un examen. Si no cumplen con la normativa, se les suspende o directamente se les revoca la licencia. Entiendo. Y esto no es solo Caradraco. En la misma Gaceta vemos a otras empresas, como Protesix Seguridad en Anzuategui o Ciprecam en Carabobo. Cierto. Y renuevan también sus permisos para vigilancia sin armas. Es una política de sector. Entendido. Bueno, y de aquí saltamos a algo que en apariencia no tiene nada que ver, pero que a mí me huele también a control y a estructura. Nos vamos a la educación universitaria, pero con un matiz muy militar. Ah, sí. Se ha creado un procedimiento nuevo para agilizar la convalidación de títulos que los militares obtienen en el extranjero. Esto es muy revelador. La justificación oficial es, como dices, agilizar los trámites. Pero lo interesante es quién se encarga de hacerlo. Exclusivamente la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, la UMB. Solo ellos. Solo ellos. El argumento es que tienen un entendimiento amplio de las necesidades de la educación militar. O sea, se centraliza todo en una única institución. Yo me pregunto, ¿por qué esta necesidad ahora de facilitar estos trámites? ¿Es que está aumentando el número de oficiales que se forman fuera? Esa es la pregunta del millón. Podría indicar varias cosas. Quizá un aumento en la formación de oficiales en países aliados, y el Estado necesita un mecanismo rápido para integrar ese conocimiento en su estructura. Ya. Pero no es una integración a ciegas. Centralizarlo en la UMBB es toda una declaración de principios. Asegura que cualquier conocimiento, cualquier doctrina militar que se adquiera fuera, se filtre. Que pase por su filtro. Se filtre y se adapte a la doctrina nacional. Es una forma de nacionalizar la formación extranjera, por decirlo de algún modo. Y por lo que veo, en los requisitos no es un simple papeleo. Piden de todo. Una carta explicativa, los títulos originales, los planes de estudio completos. Y 2 detalles que no son menores y que demuestran que el proceso es riguroso. Primero, cualquier documento en otro idioma tiene que ser traducido por un intérprete público jurado en Venezuela. No vale cualquiera. Claro. Y segundo, y esto es fundamental en derecho internacional, todos los documentos tienen que llevar la apostilla de La Haya. Para garantizar la autenticidad. Exacto. Por tanto, el mensaje es, sí, reconocemos tu formación en el extranjero,
pero la vamos a verificar hasta el último detalle y nos aseguraremos de que encaje en nuestro contexto militar venezolano. De acuerdo, queda claro. Cambiando de tema, nos topamos con una auténtica oleada de nombramientos en varios ministerios. Es como ver la sala de máquinas del Estado en pleno funcionamiento, moviendo piezas de un lado a otro. Sí, es un goteo constante. Por ejemplo, en Ciencia y Tecnología se nombra a un tal William Javier González Ospino como responsable patrimonial de bienes públicos de una fundación de investigación sobre vivienda. Y ojo, que el cargo de responsable patrimonial suena a burocracia pura y dura, pero es una figura crucial. ¿Ah, sí? No es un administrativo más, es la persona que responde con su firma, legalmente, por la guarda, custodia y manejo de todos los bienes públicos de esa institución, desde los ordenadores hasta el edificio. Es una pieza clave. Entiendo. Una pieza clave en la cadena de rendición de cuentas del Estado. Pero donde el movimiento es casi un terremoto es en el Ministerio de Salud. Ahí hay una cascada de nombramientos en puestos clave. Sí. Vemos la dirección de una clínica popular en Zulia y, sobre todo, las presidencias de 3 organismos nacionales que son vitales. Y lo interesante aquí es el patrón, más que los nombres en sí. Exacto. Se nombran nuevos presidentes para la Fundación Nacional de Genética Médica, para la Fundación de Donaciones y Trasplantes de Órganos y para un laboratorio farmacéutico estatal, Laboratorios Miranda. Pero todos, absolutamente todos, son nombrados con carácter de encargado o encargada. Esa E que aparece junto al cargo. Pues esa es una herramienta administrativa de doble filo. Por un lado es muy útil. Permite cubrir una vacante de forma inmediata y que la institución no se quede descabezada. Garantiza la continuidad. Claro, tiene sentido. Pero, por otro lado, cuando su uso es tan recurrente y en áreas tan sensibles como la genética, los trasplantes o la producción de medicamentos, pues plantea preguntas. Sugiere inestabilidad, quizás, o una dificultad para encontrar a la persona idónea para un cargo permanente. Podría ser. Un cargo encargado implica por definición interinidad. Puede que sea una solución temporal mientras se busca un candidato definitivo o puede reflejar un estado de transición política o administrativa más profundo. Dirigir una fundación de trasplantes requiere una visión a largo plazo, una estrategia. Un director que sabe que está de paso quizás se centre solo en apagar los fuegos del día a día. Ya, es una gestión más a corto plazo. Es una tensión entre la agilidad para nombrar y la estabilidad para gestionar. Y por supuesto, todos ellos deben presentar su declaración jurada de patrimonio, que es el mecanismo de control básico para altos funcionarios. Vale, y de la alta administración pasamos a lo que de verdad le importa a la gente en su día a día. Al bolsillo. Exacto, al bolsillo. Llegamos a un punto que impacta directamente en la vida de millones de personas. El transporte. El Ministerio de Transporte ha publicado un exhorto oficial. ¿Qué es la palabra, La palabra elegante que precede a una subida de tarifas, ¿no? Justo. Se fija un nuevo precio para el pasaje urbano a nivel nacional, 60 bolívares. 60. Y lo importante es que esto es para todos, tanto para las líneas de autobuses privadas como para los sistemas públicos del Estado, como los metros, el ferrocarril o el metrobús. Tarifa única para todos. El documento oficial habla de buscar un equilibrio entre los transportistas y los usuarios, que es la justificación clásica, claro. La de siempre. Pero más allá de la tarifa urbana, también se publica una tabla completa para las rutas suburbanas, las que conectan ciudades dormitorio con los centros urbanos, y ahí la tarifa varía por kilómetro. Empieza en 60 bolívares para los trayectos más cortos y sube hasta 105 para los que superan los 90 kilómetros. O sea, no es solo la subida. Lo que me llama la atención es que el mismo documento intenta, suavizar el golpe reiterando una serie de beneficios sociales. Es como un juego de contrapesos. Totalmente. Se insiste en que se mantiene el pasaje gratuito para las mujeres mayores de 55 años y los hombres mayores de 60, y también para las personas con discapacidad. ¿Y los estudiantes? Y se recuerda a los transportistas la obligación de aplicar el 50% de descuento a los estudiantes siempre que lleven uniforme o carnet. La pregunta es, claro, el nivel de cumplimiento real de estas medidas en el día a día. Al final, esto es de lo que habla la gente en la parada del autobús. No de las licencias de seguridad, sino de si el pasaje ha subido y si le aceptan el carnet de estudiante. Claro. Y hay un detalle más. Se formaliza un recargo del 20% para los domingos y los días festivos. Eso es interesante porque formaliza algo que a menudo se aplicaba de manera discrecional, a veces generando conflictos.
Ahora está por escrito. Ajá. La resolución incluso lista las fechas: carnavales, Semana Santa, el 24 de junio. Por un lado, da seguridad jurídica al transportista, pero por otro, supone un sobrecoste para las familias que usan esos días para el ocio o para visitar a parientes. Es el equilibrio del que hablábamos. Para ir cerrando, volvemos a la reestructuración administrativa, que parece ser un tema recurrente hoy. En el Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte, el INT, tomó una decisión bastante drástica. Si revoca la autorización de funcionamiento de los registros auxiliares del deporte a nivel estatal. Dicho en cristiano, le quita a las regiones la competencia para inscribir y reconocer a las asociaciones deportivas y a sus directivas. Es un movimiento de centralización en toda regla, ¿no? Clarísimo. De hecho, se les da un plazo de 15 días a todos los entes regionales para que empaqueten toda la documentación y la envíen a la sede central en Caracas. 15 días. Sí. Es una consolidación del control administrativo sobre todo el deporte federado. En el órgano nacional, el IND, quieren tener una visión y un control único sobre quién dirige cada federación en cada rincón del país. Y esa misma lógica de reestructuración y control la vemos en otro ámbito, aunque a un nivel más local. La Defensoría del Pueblo también está moviendo sus fichas en varias regiones. Efectivamente. Vemos nombramientos de defensores adjuntos o delegados en varios estados como Anzoátegui, Carabobo o Bolívar. Es el engranaje de la institución ajustando su presencia territorial. Pero entre todos esos nombramientos, que parecen rutinarios, hay uno que a mí me ha llamado la atención por lo específico que es. Sí, el de Gilmer Jesús Laya. No es un defensor delegado más. Su cargo es Defensor Delegado Especial Indígena para el Estado Apure. Exacto. Y esto nos muestra la otra cara de la moneda. Mientras que en deporte se centraliza todo, en la Defensoría se reconoce que para ser eficaz hay que crear figuras hiperespecializadas. Proteger los derechos de los pueblos indígenas en una región como Apure requiere un conocimiento y una sensibilidad que un defensor generalista quizás no tenga. Es una especialización funcional muy necesaria. Entonces, si damos un paso atrás y miramos la foto completa, un solo día en la Gaceta Oficial nos ha mostrado un microcosmos de la maquinaria del Estado venezolano. Sí. Regulando al milímetro la seguridad privada, centralizando la gestión del deporte, ajustando la economía del transporte que nos afecta a todas y moviendo personal en áreas tan críticas como la salud. Has dado en el clavo. Y esa maquinaria que describes no se detiene. Es un engranaje constante que, como muestra este documento, lo toca todo, desde lo más grande a lo más pequeño. Y es curioso, porque todo esto se publica bajo el paraguas de la Ley de Publicaciones Oficiales, cuyo objetivo, según dice la propia ley, es garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la actuación pública y el libre acceso del pueblo al contenido de los mismos. Ya. La Gaceta es, en teoría, el principal instrumento de esa transparencia. Lo que nos deja una pregunta en el aire, para darle una vuelta, si la publicación de estos actos en un papel o en un PDF es el mecanismo formal de la transparencia, ¿dónde empieza y dónde termina la verdadera rendición de cuentas sobre el impacto real y la eficacia de cada una de estas decisiones en la vida de la gente?